Todo, profesor, muy bien. ¿Y usted? Ya mejor. Bueno, ahora sí, chicos, estoy grabando ya la clase, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. La semana pasada habíamos estado indicando que, o bueno, habíamos estado haciendo un sondeo, ¿no? Hicimos un sondeo sobre o reflexionando sobre lo que iba a ser posiblemente su proyecto integrador de saberes, por lo que se barajaron algunas de las ideas que ustedes han ya conversado con el profesor Freddy, ¿no? Para trabajar en este proyecto integrador de saberes. Tomando como tema de partida, ustedes indicaban que han estado hablando, reflexionando sobre la posibilidad de hacer un proyecto que tenga que ver con el corredor turístico en cuanto a la gastronomía propia de Manabí, ¿no? Tratando con ello de rescatar, en cierta forma, la cultura propia de Manabí, ¿no? Rescatando esa cultura montuvia, esa cultura gastronómica que a lo mejor en cierta forma está quedando ya olvidado en muchos lugares, ¿no? Hasta ahí estamos claros con ello, ¿no es cierto? Eso fue lo que trabajamos la semana pasada, o lo que estuvimos sondeando, ¿verdad? Carlos, Cristian y Sí. Eddie, sí, ¿verdad? Bien. También indicábamos que íbamos a definir, o que ustedes iban a consultar en ese caso con el profesor Freddy, sobre el tema en realidad, que ya cortaran el tema o definieran, establecieran específicamente cuál iba a ser el tema. Entonces, para el día de hoy íbamos a trabajar con el tema en sí, establecer la problemática, así como sus objetivos, y de ahí ya establecíamos la metodología con la que se va a trabajar para saber el alcance propio de este proyecto. Asimismo, se indicaba de que no se va a hacer un desarrollo como tal de una APP, porque eso es lo que a mí me ha indicado el profesor Freddy, sino que más bien se va a hacer una investigación como tal, dejar sentado cuál va a ser el diseño de cómo podría terminar siendo la aplicación para que un grupo posterior a ustedes pues pudiera a lo mejor desarrollar dicho proyecto, ¿no? Hasta ahí, eso fue lo que trabajábamos la semana pasada, tratando de hacer un resumen de lo que se indicaba, ¿verdad? Mores. Sí, exactamente. Sí, bien. Asimismo, se indicaba de que yo para esta materia soy un profesor apoyo, con el cual ustedes van a llevar a cabo, yo voy a hacer para ustedes un apoyo en cuanto a la forma de investigar, y en ese caso, si es que se llegara a hacer el desarrollo de la aplicación, pues a dar las orientaciones en cuanto a los software y lo demás. Pero como ya quedábamos claro, pues aquí lo que se va a hacer en realidad es un desarrollo de diseño, ¿no? Por tal, también habíamos establecido de que para que quede esto hecho, como anexo al proyecto que se va a trabajar, debería quedar establecido también un manual de identidad. Eso es lo que desde mi punto de vista, en cuanto a cómo he trabajado anteriormente en esta carrera de diseño gráfico, y por las tesis y por lo demás que se ha realizado, pues es mi conocimiento que tengo en ello. Perdónenme si a lo mejor estoy siendo osada en decir aquello, pero hasta aquí es lo que yo he podido entender en cuanto a cómo se deberían realizar las cosas para cuando se crea un proyecto, sobre todo que tenga que ver con una marca, ¿no? Tiene que hacer un manual de identidad, una marca identitaria por tal. También habría que establecer el estudio de homologías para saber cuál va a ser, en ese caso, la imagen o el logo, ¿no? Como ustedes, cómo se definan, si es un imagotipo, un isotipo, bueno, en fin, ustedes ya son más claros en eso. Yo estoy hablando un tanto quizás desde mi propio conocimiento, pero eh, es lo que desde la experiencia, desde que yo he trabajado en la carrera de diseño gráfico, pues he podido escuchar desde allí, ¿no? En cuestión a las orientaciones que han dado otros compañeros. Entonces, hasta allí ya he dado yo mi introducción, me gustaría así escucharlos a ustedes. En realidad, ¿cuál es el tema que ya quedó establecido o definido con el profesor Freddy? Los exhorto, queda la sala abierta, chicos, para trabajar ya en ello hoy día y poder avanzar. Aprovechar el tiempo, porque el tiempo es exquisito y se nos va. Sinceramente aún no lo tenemos así, el tema 100% elaborado. Me imagino que ayer lo íbamos a tener, pero por problemas no sabemos cuáles, no pudimos conectarnos con el profesor Freddy el día de ayer. Ya. Y no, aún no sabemos exactamente así ya cuál sería el tema específico. Solamente tenemos ya
la semana pasada le dijimos, pero ese no era el tema ya 100% fijo. Ya. Habíamos dicho patrimonio material gastronómico, eso habíamos dicho primero, ¿no es cierto? Que así habían dicho. Y otro habían dicho también que era corredores gastronómicos. Eso había sido otro tema, ¿verdad? Corredores gastronómicos. Bien, eso en sí es en ese caso, para el manual de identidad sobre la aplicación que posiblemente se pudiera desarrollar, pero el tema propio de la investigación tiene que abarcar mucho más, porque tiene que establecer qué se va a hacer, cómo se va a hacer y para qué se va a hacer, para que esto pueda derivar en una problemática y que esto también se pueda permitir convertirse en un objetivo general y que de ahí se desagreguen los objetivos específicos para poder saber encauzar nuestra investigación, saber de dónde partimos hasta dónde llegamos, ¿no? Es decir, la delimitación propia de la actividad que se va a realizar. Bien. Tema definido. Tema definido. Igual, como el centro propio de la investigación es en específico la gastronomía, creo que eso no va a cambiar porque sobre eso va a girar el trabajo, ¿no es cierto? Hola. Sí, se va a centrar sobre la gastronomía. Sí, se va a centrar entonces sobre la gastronomía. ¿Qué tal si ya empezamos a sortear temas? O sea, o empezamos a tratar de encauzar el tema de la investigación, ojo, de la investigación, del material teórico, porque eso es lo que ustedes tienen que presentar al final, es lo que ustedes van a defender para esa fundamentación teórica permita que haya un desarrollo de investigación, ¿sí o no? ¿Sí? Para que permita que exista en ese caso esa marca que ustedes van a proponer, ese corredor gastronómico o esa relevancia en cuanto al aporte al turismo en sí, ¿sí? Habíamos quedado también que ustedes para el día de hoy iban a hacer una especie de investigación para identificar cuáles son, en ese caso, los restaurantes, ¿no? Empecemos por allí, a lo mejor los restaurantes que ya estén definidos o registrados dentro del municipio como negocios, ¿no? Como negocios en ese sentido, aquellos que tengan permiso de funcionamiento, porque también decía Freddy allí, Eddie, perdón, hacía referencia acerca de lo que era la parte de salud, ¿no? En ese caso el permiso de funcionamiento en cuanto a la higiene, ¿no? Pero eso tiene que ver es con el Ministerio de Salud Pública, más bien acá decíamos con el registro propio en el municipio, de acuerdo al permiso de funcionamiento del local del inicio de la actividad como tal, ¿no? ¿Pudieron hacer eso? Hola. Carlos, David, Eddie, Yulisa, Tyron y Tati. Yo estoy investigando, pero no sabría responder si la investigación sigue a lo que se va a anclar. Porque sí estaba analizando de algunos restaurantes, pero también serían como bares y cafeterías, ya que algunos elementos, o sea, gastronómicos se encuentran en esas locaciones. Pero no digo, no sé si vaya de acuerdo al tema, pero ahí tiene una investigación. Ya, Yo no ¿qué encontré pudo? exactamente de todo Manaví, pero sí encontraba páginas que decían ranking de los 10 mejores restaurantes que se encuentran en Puerto Viejo, o un listado de todos los restaurantes que se pueden conseguir aquí en Puerto Viejo. En total encontré unos 50. Bien, 50 restaurantes, entendiendo que íbamos a trabajar en cuanto a Puerto Viejo, ¿no es cierto? Puerto Viejo y sus alrededores, ¿no? Puerto Viejo y sus alrededores, entendiendo que son sus parroquias, tanto rurales como urbanas. Entonces, habría primero también que hacer un sondeo allí,
de lo que dice Eddie, lo que dice Carlos, de esas cafeterías o restaurantes, sí, Carlos, eso también debería entrar, porque se supone que ustedes van a hacer un corredor gastronómico, y si bien es cierto, a lo mejor yo los dejé anclado la semana pasada con la palabra restaurante solamente, pero entender que la gastronomía como tal, manabita sobre todo, es diversa, ¿no? Es diversa. Entonces, ¿cuál es la base fundamental de todo plato en Manabí? El plátano. El plátano, ¿no es cierto? ¿Qué otra base? ¿Cuál es otro? ¿Cuál es otro ingrediente de base dentro de las El comidas? maní. El El marisco. maní. Ajá. El marisco. Ya, el maní también, ¿no es cierto? Hablando específicamente manaba, Eddie, ¿sí? El queso. El queso, ¿ya? ¿Qué más? No se puede decir maduro. El plátano maduro, es lo mismo dentro de eso, ¿no es cierto? El maduro, el plátano maduro, el plátano verde, el queso, el maní, la yuca, ¿sí? El maíz, todo eso es parte de la base gastronómica de Manabí, de Puerto Dios y sus alrededores, ¿no? Entendiendo en ese sentido. Y dentro de lo que decía Carlos, eso que llámese cafeterías o bares, en ese caso que se encargan específicamente de ofrecer también este tipo de servicios, por decir, en las cafeterías usted no solamente encuentra un café, sino que también encuentra algo adicional que picar, como por ejemplo, está lo primero que sale, ¿qué es lo que se identifica en Manabí como principal? Ya sabiendo las bases de comida que hay, ¿no? ¿Qué es lo primero que usted puede encontrar en una cafetería? Que le ofrezcan. El bolón. De maíz, El bolón, las tortillas de humitas, maíz, la Las tortilla de... humitas. Ujú. las humitas, Eso, el bolón, las tortillas de pan de maíz, yuca, el pan de yuca, ¿sí? O como es la tortilla de yuca, la tortilla de eso. maíz, el pan de almidón, ¿sí? Y los bolones que sean estos de queso, de chicharrón o mixto, o inclusive el perico, o como ustedes también le pueden llamar el tigrillo, ¿no? El tigrillo. Entonces, eso de allí. Entonces, mírense que a partir de esa base, de ese ingrediente, que en sí es el plátano o el maíz o la yuca, se derivan un sinnúmero o un sinfín de combinaciones como platos representativos, ¿no? Bien, eso habíamos indicado. Entonces, yo creería, Carlos, que también debería también encauzarse o incluirse a la lista esa parte de lo que usted investigó, bares y cafeterías, ¿no? Eso porque es parte también de ese reconocimiento gastronómico. Porque si bien es cierto, si nosotros hagamos una parte, olvidémonos de la ciudad centro, de Ciudad Puerto Viejo centro, si nos vamos hacia las afueras de Puerto Viejo recorriendo sus parroquias rurales, como tal, muchos no tienen registros de funcionamiento, ¿no es cierto? Y no se considerarían como restaurantes en sí. Podrían causarse a lo mejor eso como una cafetería, como un puesto de comida, inclusive otra parte que le dicen los agachaditos. ¿Han escuchado ustedes esos términos? Comer unos agachaditos, las carretas que Sí. muchas veces se ponen, Las ¿no es cierto? huecas. Las huecas, eso es otro término, ¿no es cierto? Las huecas. Entonces, miren que el abanico se nos está extendiendo en cuanto a las cosas que tendríamos que ir encauzando dentro de esta investigación. ¿Nos estamos dando cuenta? Ya. Ahora sí, lo que sí se quisiera tener claro es que si ustedes van a reforzar el turismo gastronómico, ¿no? Reforzar el turismo gastronómico de la provincia de Manabí o es de Puerto Viejo en específico, ¿no? Era de Manabí. Era de Se Manabí. habló de que iba a ser de Manabí, sí. Ya. Entonces, de Manabí sí es un abanico mucho más grande de posibilidades, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque inclusive cada cantón, inclusive, tiene una forma diferente de preparar sus alimentos. No es lo mismo comer cada cantón, cada sitio, cada parroquia, cada lugar tiene una manera de preparar diferentes sus alimentos. En ese caso, vamos a poner un ejemplo, Jipijapa. ¿Qué hay en Jipijapa? ¿Cuál es lo que le identifica a Jipijapa en la comida? Ceviche con maní. El El ceviche con maní. ceviche con maní, ¿no es cierto? El ceviche con maní es lo que hace diferente a Jipijapa. Y quizás en otra parte lo quisieran remedar, pero no sale tal cual. ¿Ah? ¿Sí o no?
¿Qué es lo que hace diferente a la parroquia de Río Chico? De otras parroquias. De Calderón, dígase. ¿Qué diferencia el Río Chico de Calderón? En cuanto a la comida, algo que lo represente único. Hablamos la semana pasada de eso. Si ¿La no me morcilla? equivoco, es Longaniza, creo que era. Algo así. Carlos, sí, en Calderón es la morcilla, lo representa por la morcilla, y Río Chico se representa por el el seco de gallina. el ceviche de Pinchagua, mi amor. Y también el seco de gallina, sí, pero ya es reconocido Río Chico como por el ceviche de Pinchagua allí. Muchos lo pueden remedar en otros lugares, pero a lo mejor no pueden llegar a ese punto específico que se encuentra allá, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, se reconoce Río Chico y a sus sitios en sí por el ceviche de Pinchagua y por el seco de gallina, por ese seco de gallina. En el caso de Calderón por la morcilla y también puede definirse también por la longaniza, ¿no es cierto? ¿Sí? Por la longaniza. No significa que en otros lugares no se preparen riquísimas longanizas o morcillas, pero ese es como que ya lo identifica ese lugar, como que ahí se concentra el lugar de donde procede cada alimento, ¿no? Entonces, miren, solo hablando de Puerto Viejo y sus parroquias, ya estamos hablando de que hay un abanico grande. Imagínense si nos ampliamos a Manabí, ¿no? Y lógico que ese es el trabajo, ¿no? La investigación es fuerte. Por tal, chicos, hay que mirar con ojos de lupa y siendo más selectivos. Y no olvidando que el tiempo se nos está yendo. Entonces, si no definimos en específico las rutas de acceso hacia estos lugares en cuanto a la información, va a llegar el fin de parcial y difícilmente vamos a lograr los objetivos, la consecución de los objetivos, ¿no? También dentro de esto hay que establecer un límite, ¿no? Hay que establecer un alcance en específico. Listo, queremos contribuir o tributar al desarrollo del turismo para la provincia de Manabí en el punto específico de la gastronomía como tal, de esos recorridos gastronómicos, que si yo me voy de paseo a Manabí, quiero recorrer Manabí, empiezo hoy, pero quiero tener una semana, quiero recorrer e ir parando de sitio en sitio, quiero saber en específico dónde específicamente puedo comer bueno, bonito y barato, como se dice, ¿no? Ahí decíamos, Carlos, las huecas, ¿verdad? ¿Sí? Las huecas. Aquí en Manabí hay un dicho que dice, donde hay camioneros, la comida es buena. ¿Dónde hay? En la carretera, cuando ven donde un restaurante donde haya bastantes camioneros, eso significa que la comida es buena. Donde haya. Sí. Sí. Y es literal, es así, ¿no? Es así. Entonces, gracias a no sé a qué específicamente, porque eso sí me he quedado a lo mejor, no puedo definir un concepto o una base específica o un inicio de partida. ¿Por qué? Manabí se caracteriza por tener una de las comidas más ricas de Ecuador, pero es así, ¿no es cierto? Y nos tenemos que sentir orgullosos de ello, ¿sí? Porque pueda que el encebollado como tal no sea propio de Manabí, en sí es de Guayaquil, ¿es o no? ¿Sí? Pero ¿dónde se come más rico el encebollado? Manabí, ¿no es cierto? Porque usted va a Guayaquil, bueno, de lo que a mí me ha tocado en específico, perdónenme que a lo mejor esté hablando ya de algo muy, muy puntual, pero yo he ido a Guayaquil y he comido encebollado allá, y nada que ver a cómo lo hacemos nosotros acá, ¿no? Cómo se come acá. Y podrán decir que es muy rico en Guayaquil, ellos que definan eso, pero nosotros, en cuanto a esa forma en cómo lo hacemos, que el de nosotros quede espesito, no es un agua, no es así, es otra cosa, ¿no es cierto? El sabor, esa característica que ya nosotros le damos, ese valor agregado, ese plus a esa comida, ya pasará a ser nuestra también, ¿no? Pasó a ser nuestra. Bien. Bien, chicos, tenemos entonces bastante que hacer, bastante que investigar, ya que si es Manabí como tal, cada cantón tiene su municipalidad, por tal, cada cantón tiene también su territorio, sería, ¿no? Su margen de abarcamiento. En ese caso, cada cantón tendría registrado aquellos negocios que sean ya con permiso de funcionamiento y aquellos negocios pues que no tengan, pero que le podríamos decir las huecas, ¿no? Como se definen, como ya dijimos aquí, aquellas huecas, ¿no? Las huecas, que si bien es cierto, no es un término propio para nosotros, ya esos términos ya han sido aplicados por otras personas, las huecas de Manabí, por decir JJ, creo que es JK, algo así, ¿no es cierto? Creo que él es el que hace ese recorrido de las huecas, descubriendo las huecas, ¿no? ¿O estoy yo equivocada? No recuerdo el nombre específico, JJ, JK,
JG. JG, ya, JG. Perdónenme pero por ahí va la cosa, ¿no es cierto? Ya por lo menos hacía el indicio de lo que quería decir. JG, entonces, él es el que hace ese reconocimiento o ese descubrimiento de esas huecas, ¿no es cierto? Ya. Ahora, nos queda bastante que investigar. Yo quería que ese compromiso que los había puesto la semana pasada fuera de todos. Yo, pese a no dejar grabada la clase, no se me olvidan las cosas que digo dentro del aula clase, ¿sí? Es un compromiso que habíamos tenido, que ustedes tenían que llegar a, por lo menos, a centrarse en aquellos restaurantes. Ahora, si es Manabí en específico, tenemos que llegar a ubicarnos mejor, porque hablábamos la semana pasada que si ya nos definimos, dígase, en la metodología propia que vamos a establecer para investigar, puede ser esta una entrevista, otra puede ser una lista de cotejo, u otra puede ser una ficha de observación, porque si especificamos a una encuesta, creería que va a ser un poco más complejo poderla aplicar. ¿Por qué decíamos eso, Carlos? Es que hacer una encuesta, más que todo por temas de pandemia, es complejo. No se puede tomarla a la ligera ahorita, actualmente. Eso, por temas de pandemia en primer lugar. Y si quisiéramos nosotros acceder, porque si abarcamos Manabí, estamos abarcando todo el público, todo el público manabita, ¿no? O sea, toda la población manabita. Ese público objetivo, dígase a personas que estén comprendidas entre las edades de 18 a 70 años, dígase que ese sea nuestro bloque de personas, ¿no es cierto? Esas edades que ya son personas que pueden salir de sus casas y pueden hacer turismo, porque no creo que personas menores a eso tengan un permiso de conducción sobre todo, ¿no? Habría que ver que sean mayores de edad para que puedan manejar o salir. Aunque bueno, nuestro país es un tanto diverso en eso, ¿no? Pero siendo respetuosos con la investigación, tendríamos que establecer una edad en la que se supone que aquella persona que salga de su casa a hacer turismo en un vehículo sea responsable en cuanto a los permisos de, sobre todo de seguridad, ¿no? De seguridad propia. Entonces, entender que si abarcamos a ese bloque de personas entre 18 y dígase 70 años, porque son personas todavía activas, pese a que estén a lo mejor jubilados, pero justamente esas personas jubiladas sí todavía pueden hacer recorridos, pueden salir todavía, con mucha más razón, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, entre 18 a 70 años, imagínense en ese bloque de personas, de acuerdo a la estadística dada por el INE, ¿cuántas personas tendríamos? ¿Cuántos habitantes tiene como tal la provincia de Manabí? ¿Quién lo sabe? Recordar que es la tercera provincia más poblada, o es la segunda provincia, no recuerdo exactamente, pero es una de las provincias más pobladas del país, ¿no? Tiene 1.395.249 habitantes. ¿De acuerdo a qué censo? ¿A qué fecha? ¿Al año 2010? No. Bien. Dígase que tenga 2 millones de habitantes y que de eso sacamos, que dejemos fuera del margen del foco a las personas que tienen entre 1 y 17 años, entre 0 edad a 17 años. Estamos hablando de que dejemos por fuera el 40% de la población registrada, ¿sí? De esos 2 millones de habitantes, si dejamos por fuera al 40% de la población, ¿cuánto sería el 40% de 2 millones? ¿Cuánto sería el 60% de 2 millones, perdón? Un millón doscientos mil personas. 1.200.000, ¿sí? 1.200.000 personas. Ahora, si aplicamos una fórmula de muestra finita, ¿sí? Con esa cantidad de habitantes, nuestra población a ser encuestada, ¿no? Dígase que si vamos a aplicar el método de encuesta, tendríamos que abarcar aproximadamente, estoy hablando al azar, ¿no? Con un margen de error a lo mejor del 1%, del 1 al 5%, porque eso es lo que se permite, a lo mejor saldrían unos 500 encuestados, unos 600 encuestados, ¿no? Pero recordar que es de toda la provincia de Manabí, ¿sí?
Entonces, a esos 500 encuestados o 600 encuestados tendríamos que dividirlos estratégicamente para cada uno de los cantones de Manabí, para poder abarcar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y tendríamos que llegar y distribuirnos hacia allá. Pero como decía Carlos, en el caso, como estamos viviendo esta pandemia, la movilización y el hecho de acceso a las personas está un tanto restringido por el hecho mismo de la seguridad, ¿no? De la seguridad de la salud de cada persona. Otro método sería poder llegar a ellos a través de un formulario en Google, ¿no? Que es lo que decíamos, un formulario en Google para poder llegar a hacer las encuestas, pero también terminábamos por tener otra respuesta. A quienes de ustedes, eso les decía yo la semana pasada, a quienes de ustedes que les llegue un formulario a través de su correo de Gmail, quienes de ustedes en realidad terminan llenando la encuesta. Peor, más aún si ese cuestionario implica unas 30 o 40 preguntas, ¿no? Podríamos llenar las 10 primeras, pero ya llegando a la 15 ustedes ya se van a aburrir y van a dejar el cuestionario por fuera, ¿no? Entonces, y si es que ustedes quisieran abrir el correo, muchos otros ni siquiera se dan la amabilidad de poder abrir los correos. Entonces, ¿cuánta efectividad y factibilidad será aplicar una encuesta, no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí por allí ya teníamos una limitante. Más bien, en el caso dado, indicábamos que podríamos establecer es una entrevista, ¿no? ¿Por qué Eddie, decíamos una entrevista? Porque es más fácil, más factible tener una entrevista de una persona en específica que sepa que tener la disponibilidad de más personas, sabiendo que no todo el mundo tiene acceso a internet o no se pueden conectar o por motivos de la pandemia no se pueden hacer reuniones o estar visitando y saliendo cada rato. Ya, pero estas entrevistas, ¿a quiénes podríamos orientarlas? Yo digo que a los representantes, alcaldes o a personas que tengan una asociación y tengan grupos y tengan a su presidente, al presidente o a un encargado. Me imagino que ellas son las personas que más deben tener el conocimiento de todo lo que pasa en su sector. Ya. Carlos, ¿me El de recuerda? cultura. ¿Quién? El de cultura. Al de No sé. cultura. ¿Quién me Alguien que decía? esté encargado de la cultura. De la cultura, del turismo de Manavilla. ¿A quién más? Ajá. Eso en ese caso ya lo que dice Freddy, lo que dice, Eddie, lo que dice Itati, estamos hablando ya a lo mejor a un grupo focal, y miren, a un grupo focal especialista en el área, en las áreas, ¿sí? ¿Sí? Especialista en el caso del turismo, ¿de acuerdo? Porque en ese caso decía Freddy, a Eddie, a los alcaldes y quienes se encarguen de la reorganización de los cantones, pero estamos hablando ya de que esas personas están mirando el turismo en sí, ¿sí? El turismo en sí. Ahora, si nosotros vamos al punto en específico de rescatar la cultura manabita gastronómica, ¿a quienes tendríamos que orientar otro tipo de entrevista? A los propios jefes de los restaurantes. A los dueños de los restaurantes, saber cuáles son las comidas que ofrecen, cuáles son las comidas más requeridas, y a los usuarios de dichos restaurantes, si ese llegaran a ser en el caso, ¿no es cierto? A los usuarios, ¿no? Mientras se está sirviendo o mientras se puede pedir permiso, eso sí tendríamos que hacerlo, porque no se puede hacer de otra manera. Tenemos que pedir permiso y bastaría con tener 2 o 3 referencias, ¿no? Por cada restaurante, pero ya con eso ya nosotros tendríamos una base de inicio para partir con nuestra defensa al proyecto, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué digo con unas 3 referencias por cada restaurante? Porque hay que tener una no paridad, sino una disparidad en cuanto a las percepciones de las personas, ¿sí? Dígase que hoy día yo llego al restaurante Pepito de los Palotes, y Tati llegó también a ese mismo restaurante, Pepito de los Palotes, y Yulisa también llegó a ese restaurante Pepito de los Palotes, ¿no? Cada cual tiene un paladar diferente, cada cual quiere una cosa diferente, ¿no? Cada cual tiene ya grabado en su mente el sabor de los alimentos que ellos quieren encontrar en las cosas que están pidiendo, ¿no? La presentación inclusive.
y nos llegan a nosotros a hacer, Carlos nos llega a hacer una entrevista ahora mismo. Ya. Resulta que le pregunta a Yulisa. Yulisa dice que no le gustó los platos que se sirven allí, ¿sí? Pese al precio y pese a lo demás, no le gusta porque a lo mejor no llega al gusto de su paladar, no llegó esa comida. Pero muy por el contrario, Tati dice que a ella le fascinó, que le encantó la comida, ¿no? Ahí tenemos un 50%, imagínense, un 50% que sí, un 50%. Yo tengo que buscar una diferenciación. Carlos tiene allí que no quedarse con esa paridad, sino que tiene que buscar una diferenciación para saber quién tiene de las dos la razón, ¿no? En el caso, va conmigo y me pregunta a mí, me entrevista. Entonces, o yo me decanto porque es riquísima la comida, o yo me decanto porque es malísima la comida. Entonces, ¿a cuál de las dos que ha tributado, que ha indicado que le gusta o que no le gusta la comida, yo le doy el peso definitivo, ¿no? Para el caso de que yo estoy en igual condición que Itati y digo que a mí me encantó la comida por el trato, la sencillez de los platos, pero que llega el sabor que yo quería encontrar en el alimento, entonces ese restaurante se llevaría un 75% de aprobación, ¿no? Un 70% o 60% de aprobación, versus lo que dice Yulisa, que a lo mejor ella, por alguna cosa que no le pareció, o porque es muy exquisita, ¿sí? No le pareció, entonces, pero ya tenemos una diferencia, alguien que hace la diferencia, ¿sí entienden esa parte de allí? Por ello, cuando ustedes hacen una escala Likert, en una investigación, cuando ustedes hacen una encuesta con escala Likert, siempre tiene que haber una disparidad, en ese caso no puede ser par, sino un impar, ¿sí? Resultados impares, ¿de acuerdo? Es decir, la escala Likert debe ser impar, o de 3, o de 5, o de 7, de 9, pero no puede ser de 2, de 4, de 6, ¿no? Porque entonces no tendríamos nosotros nuestro punto de inflexión, nuestro punto medio, ¿sí? Ese punto medio, ¿de acuerdo? Bien, entonces, por allí, entonces ya tendríamos, el primero sería lo que dice Eddie, ¿no es cierto? Y Tati. Primero, una entrevista a esas personas que se encargan de la reorganización del turismo, de favorecer el turismo, ¿no es cierto? Ese sería quizás a los especialistas propios, ¿no? Del turismo. Tendríamos dos grupos de personas a las que tendríamos que hacer encuestas. Una con preguntas orientadas hacia el turismo y otra con preguntas orientadas a los platos, a la comida propia de Manabí. ¿Ya? A lo mejor me estarán diciendo la profesora está un tanto fuera de foco o fuera de tema, eso no es lo que pretendemos hacer. Pero si ustedes quieren el tema, si el tema es rescatar la cultura manabita gastronómica, justo es lo que tendríamos que hacer nosotros, inclusive hacer un sondeo de cuáles son aquellos platos que a lo mejor están quedando en el olvido de nuestra cultura manabita. Porque si la palabra es rescatar la cultura manabita gastronómica, entonces tendríamos nosotros en ese sentido inclusive que hacer esa investigación de aquellos platos que a lo mejor ya no aparecen comúnmente en las mesas de los comensales, ¿no? Ustedes recuerden a lo mejor, ¿qué edades tienen ustedes, chicos? ¿No? 21. 21, ya. 20, 30, Carlos. 20. Ah, 20. No, si tiene 30, mi amor, yo ya voy para 40. Imagínense, mis canitas no son por gusto. 25. 25, 25 years old. Mis canitas no son por gusto, mi amor. Yo no me pinto el pelo, mis canitas están allí, pero estoy Llaman toda canas, se corredora llaman de grasa. expresiones de experiencia. Ajá, sí, expresiones de experiencia. Yo parece que me haya hecho esos rayitos. Mi cabello es todo. Esa es la ventaja, ¿no? Mi cabello está todo blanco, parte de blanco parece que haya sido rayitos. Entonces no tengo que hacer rayitos porque la naturaleza a mí ya me favoreció con eso. A ver, ¿por qué decía las edades? No sé si alguna vez ustedes hayan escuchado a sus padres que de algún plato que ya ustedes no comen, de algún plato manabita que ustedes ya no coman, o que no aparezca normalmente en el menú de los manabitas. ¿Han escuchado? No. No. A lo mejor ustedes son más citadinos y su papá también, y sus padres también son citadinos completamente, ¿no?
mi papá, casi toda mi familia de parte de mi papá son de campo, pero si yo sepa, todo lo que me han dicho ellos que han comido siguen vendiendo, ¿no? Ya no he sabido yo de algún alimento, de alguna comida típica aquí que haya desaparecido con el tiempo. O Bueno, ya no se haga por lo que la especie de este animal ya está en peligro o ya no hay mucho de esa variedad, no sé. o Pero más eso que, es una de las principales razones por la que un plato típico desaparece. más que plato típico, ojo, Eddie, aquí ya es una cosa, mire hacia dónde usted se está orientando. Usted está diciendo platos típicos, no es, y eso no, es rescatar la cultura manabita, si es que la cultura manabita gastronómica, ¿sí? Hay que entender, sentarnos en qué es lo que queremos investigar. Una cosa son los platos típicos, que entender que ese ya es otro patín, eso es otra cosa, amores, ¿sí? A rescatar la cultura gastronómica manabita. Si estamos hablando de rescatar la cultura gastronómica manabita, si bien es cierto, entran allí los platos típicos, pero tiene que ver más allá. Tiene que ver más allá. Con aquellos platos no solo tradicionales, sino con aquellos platos que se daban, ¿sí? Y para que me entiendan ustedes, mire, yo soy específicamente neta de campo, campesina Montuvia, y muy orgullosa de mis raíces, pero en el caso dado, vamos a hablar aquí. Yo recuerdo, y es algo que no aparece en los platos, yo recuerdo que se dice que cuando hay necesidad, cuando la necesidad surge, la mente empieza a trabajar, ¿sí o no? Cuando hay necesidad, la mente empieza a trabajar. ¿A qué me refiero? Cuando estoy hablando hacia el campo, ¿no? Hacia el campo, si queremos rescatar esa cultura, por decir, cuando la necesidad surge, la mente empieza a trabajar porque tiene que ver cómo servir platos en la mesa para sobre todo sus hijos, los padres de familia. Por decir, mi padre, mi papá, es uno de los hijos de en medio de mi familia, por parte paterna. Mi abuelita, el año pasado falleció de 111 años de edad y era una persona muy, sí, longeva, pero caminaba solita, inclusive hacía sus cosas, ella quería cocinar y en su horno de leña. Es la cultura propia. Lo primero es la base, el horno de leña para la comida, ¿no es cierto? Ella todavía caminaba y se manejaba. Por dificultades, no fue por el COVID, por dificultades de que trastocó, se tropezó, cayó y se golpeó muy duro su pechito, y eso provocó que se rompieran sus costillas y dañara sus pulmones, ¿no? Y provocó su muerte. Entonces, es una persona ya mayor, ya no es como nosotros, que a lo mejor si nos caemos podríamos defendernos de una manera diferente, ¿no? Lastimosamente falleció, pero una persona muy mayor. Si mi papá es una persona de los hijos de en medio de ella, mi papá tiene 77 años de edad, imagínense que es ya en medio, ¿no? Pero es una espiquita de hoy, digo yo, es una espiguita. Y ellos, yo recuerdo que ellos me decían, porque yo conversaba con mi abuelita, tenía una memoria privilegiada, se acordaba desde el punto verde de no sé qué cosa, y que, o sea, lo marcaba tal cual. Yo decía, Dios mío, esa memoria que tiene mi abuelita es una memoria privilegiada, ¿no? Y contaba de aquellas necesidades que pasaban, porque si bien es cierto, cuando la necesidad surge, los padres tienen que ver, sobre todo en el campo, tienen que ver cómo llevar comida a la mesa de sus hijos, con lo poco o nada que tengan en su nevera o en su alacena o en su frigorífico, como le quisieran llamar. Ellos tenían que armar comida para sus hijos en la mesa, ¿no? Como fuera, la necesidad surgía. Y ahí viene que yo escuchaba a mis abuelos decir, por parte paterna y por parte materna mucho más todavía, pero decían, mi papá inclusive mencionaba que alguna vez por la necesidad tan urgente, porque ellos eran 12 hijos más 2 grandes, eran 14 en total en esa casa, y mi abuelo que trabajaba al machete, ojo, porque ese era es el trabajo de campo, ¿no? Trabajaba al machete, jornaleando, apenas le pagaban 8 sucres era total su sueldo al final de la semana, que difícilmente le abastecía para su alforja, porque ese sí se decía antes, ¿no? La alforja que llevaban con los alimentos, ¿no? La alforja donde guardaban sus cosas, nuestra cultura, si ahí rescatamos son cosas que sí se conservan, la alforja donde guardaban los alimentos para llevar a casa, apenas le alcanzaba para lo justo y necesario. Inclusive a veces, me contaba mi papá, que inclusive mi abuelo, para poder alcanzar la comida tenía que mandar a ver un día de trabajo antes, ¿sí? Con un día de trabajo antes de jornal, para poder ir al mercado y comprar 4 cosas para poder alcanzar la semana de comida, ¿no? Y a veces no alcanzaba. Y ahí viene,
cuando la necesidad surge, se tiene que ver, tiene que armarse como sea comida. Mi papá decía que para armar comida, ellos, ¿qué hacía mi abuelita? Las papayas tiernas las cogían y le hacían sopa. Las papayas tiernas las cogían y le hacían sopa, le hacían comida, ¿sí? Y dice mi papá que era una comida exquisita. Yo pregunto, ¿qué de malo tiene a la final esa parte, ¿no? de la papaya, si a la final de cuentas es un fruto que se va a comer, ¿no? No sé si ustedes han comido un dulce que se llama el latigazo. El látigo, ¿no? El nombre me suena, no, no lo he comido. Lo que ahorita comentó eso de la papaya sin caldo, a mi padre también me lo ha contado bastantes veces, me hizo recordar mucho. Ah, bien, mi Me hizo amor. recordar, sí. Ajá, ahora sí, sí. Y mire, ¿esos platos se sirven ahora? Yo también, No he visto, yo no. también he escuchado también de un plato, pero yo nunca he visto en los varios restaurantes que he comido aquí, nunca he visto que lo hayan servido, que es Ujú. el ceviche de pollo. El ceviche de pollo, bueno, eso ya tiene que ver con Porque algo. creo que eso es más de la sierra. Sí, sí, es más de la sierra y tiene que ver más con más contemporáneos a nosotros, ¿no? Pero yo me refiero a esa, atrás, a esa necesidad que surgía. Mire, Carlos, entonces yo no estoy equivocada, ¿verdad, Carlos? ¿Sí? Es lo que contaba mi papá. Eso es en cuanto a una de las cosas que surgían. ¿Qué otra cosa decía mi papá que comían? Le decían la nariz de maíz. La nariz de maíz. ¿Qué es lo que hacían? Rayar un tanto de maíz, ¿sí? En vez de hacer tortillas, ¿qué es lo que hacían? Dice mi papá que así cogían el maíz ya mojadito, cogían así con la mano y ¡chup! Tiraban a la olla, ¿no? Tiraban a la olla como siendo bolitas, pero acá nomás que como que dejaban especie de naricitas de maíz, y ya lo aliñaban, era una comida de queso, ¿no? Era comida de queso. Ya con el huevito, con la leche, si es que hubiera, difícilmente había para una cosa, no había para la otra, y comían, ¿no? Y comían. Entonces, eso es otro plato. ¿Qué otro plato comían? El caldo otro plato que ya no se ve en las mesas, el caldo de rosca o el caldo de pan. Justamente eso iba a decir yo. Le iba a Eso es comentar. Yo antiguo. sé, y yo ese caldo sí he comido. ¿Sí? No es malo, es Yo rico. también. Es Es como rico, comer caldo de fideo. tal cual, ¿sí? Y el sabor a veces es más rico. Ajá. Pero ¿se sirven en los restaurantes ahorita? No, No, es que lo que pasa es que no lo sirven por lo que Porque la visualmente, cultura se está perdiendo. No es porque visualmente, la es cultura que se está perdiendo. sí, pero también yo diría que en los restaurantes no lo sirven porque visualmente el caldo de pan no se ve tan apetecible, porque es el pan todo amajado, todo, y parece que haya sido se ve muy masticado raro, se ve y muy se ve raro. raro. Por eso que Sí, a veces, es por eso que a veces estas comidas no las queman porque no son estéticamente bellas visualmente para ser comestibles, pero pero, se sabe que pero, sí se comía. pero digo yo, el caldo de tronquito, que ya sabemos a qué se refiere con, ¿qué visualmente tiene? Eso es horrible también. Eso solo saber de dónde viene el tronquito ya para mí, ¿sí o no? Pero ese caldo se le llama el caldo que está hecho con morcilla, que se le llama caldo de tronquito, ¿o no? No, O entonces es el caldo de manguera. el caldo de manguera que es otra cosa. Ah, El caldo de tronquito proviene de otra cosa del toro específicamente, ¿sí o no? ya. Uy, ¿no? Pero yo, bueno, puede que no sea estético, puede que no, pero si la cultura no se estuviera perdiendo, esos platos todavía se conservarían por lo menos en la parte tradicional de casa, ¿sí? A lo mejor no en un restaurante, pero sí en casa, ¿sí o no? Pero yo sí he escuchado caldo de tronquito en restaurantes aún. Esos platos así sí se venden Sí, todavía. sí, tronquito, sí, eso sigue siendo casi un plato Sí, eso tradicional que es sí. para elevar no sé qué cosa, mijo, sí. Yo me refiero a lo otro que estábamos hablando. No me refiero Ya. al caldo de pan, al caldo de rosca, yo me refiero a eso, ¿no es cierto? ¿El caldo de pepino alguna vez lo comieron? También el caldo de pepino, ¿sí? La necesidad surge. Cuando la necesidad surge, se inventan cosas para llevar comida a la mesa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo soy de campo y les puedo decir que sí, y escuchaba hablar de eso a mis abuelos. Le decía del dulce de látigo. Yo lo he hecho inclusive, y es justamente la propia papaya tierna, ¿sí? La propia papaya tierna que usted coge y toda la empieza a hacer como latiguitos, así la empieza a hacer como, nosotros hacíamos guayitas, ¿no? Empezamos a hacerlas así, ¿no? La ponemos a hervir con bastante azúcar y canela hasta que consuma,
Y eso es un dulce. Y ese es el dulce de látigo, ¿de acuerdo? Por lo menos es lo que yo he hecho y es lo que me han transmitido a mí mis ancestros. Es como una especie como de paleta, así dulce, sólido. No es sólido, no es sólido, no. No sólido, Se es come como líquido. especie de manjar, no es líquido tampoco, como especie de Ah, como manjarcito, pero que usted lo saca como tajaditas, ¿no? Lo saca como tajaditas y lo come, ¿sí? Porque no se disuelve, porque la papaya es dura, no se va a disolver, ¿de acuerdo? Tierna es dura, no se disuelve. Y la comes como tajaditas y es muy rica. Hagamos de cuenta casi que viene siendo como la fruta confitada, así. Pregunto yo, ¿saben ustedes dónde también procede parte de la fruta confitada? De la cáscara de la sandía, ¿sí? Ustedes le sacan la parte verde de afuera de la sandía y la parte roja dentro de la sandía y esa capa verde clara que queda, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa capa verde clara que es en sí la protección de la sandía, la cáscara que le decimos, ¿no? Ustedes la ponen a hervir, le ponen azúcar, o sea, en trocitos, ¿no? Trozados como la fruta confitada, ¿no? Trozados, lo ponen a hervir, le ponen azúcar, le ponen algún colorante que ustedes quisieran y esa es la fruta confitada, ¿no? Me pareció como la manzana caramelada. Mande, la manzana Es, pare- caramelada, es parecido, es parecido. O sea, es ¿sí? como el parecido proceso. Pero la manzana no se pone a hervir, solo se mete en caramelo, nada Claro, más. sino que es como parecido, ¿no? Que acá se hierve y se le añade Sí, las se hierve, especias. ajá, sí, se hierve y se pone, y listo. Se le pone colorante si usted quiere definir algún color de la fruta confitada. ¿Bien? Otra comida que, no sé si han escuchado ustedes, la enzapatada. Sí, eso sí. ¿Qué es la enzapatada para usted? No sabría cómo decirle, porque no sé, pero sí le conviene. Sí me han servido eso. Hace tiempo, ya eso ya, tengo años Ya, que no pruebo. por lo menos la enzapatada, desde mi percepción y lo que yo he comido y lo que me han transmitido a mí mis papás, mis abuelos, o sea, mis ancestros, mis antecesores, es que la enzapatada es haba seca, que se pone a hervir y se le tira cuero de chancho, ¿sí? Se le pone cuero de chancho, esa es la enzapatada. Pero se sirve esos platos en un restaurante y eso no tiene ningún feo para servirse, Eddie. ¿No? ¿No es cierto? Eso no tiene ningún feo en presentación, si es que quisiéramos visualmente decirlo, ¿no? ¿Se le dice enzapatada o enzapatado? O sea, con la Enzapatada o O y con... enzapatado, no sé específicamente, yo lo conozco con la Tampoco yo. enzapatada. Ajá. Sí, eso yo no lo he visto en el restaurante, pero sí, sí lo he probado. Ujú. Años. ¿Y es rico o no es rico? ¿Es rico? Por lo menos a Sí. mí me encanta, ¿sí? Es rico. Lo que hago es reemplazar, en vez de la lenteja, se reemplaza por el haba seca, ¿sí? Y así, ¿cuántas otras comidas? Yo sí quisiera que esta sea la tarea de esta semana, que ustedes se sienten, a lo mejor si tienen abuelitos o si tienen papás que sean un tanto ya avanzados en edad, se sienten con ellos a consultar, porque es bueno rescatar esa memoria, ¿sí? Porque es lo que hace que uno se olvide de esas comidas, dice Eddie, porque no se ve presentarle en la mesa, pero la gente se va olvidando por el mismo hecho de que ya no se sirven, la gente se olvida. ¿Qué otras cosas normalmente usted ya no ve en un restaurante? Las menestras. Las menestras de frijol, de haba, de yuca, ¿sí? Ya casi no se ven como tal. ¿Cuál es la menestra que a usted más le sirven? Es la sopita de plátano con pechuga de pollo. Esa es la que normalmente usted ya más ve en los restaurantes. Pero encontrar ya un restaurante que le dé a usted una menestra de haba, de habichuela, de frijol, La ¿no? menestra de sangre también casi no se ve. Menestra de sangre, ¿cuál es esa? Es una, es como un frijol, pero la adoban con sangre de pollo. Ah, ya. Esa mi papá sí que come. O sea, en casa de mi abuela se la preparan cuando matan gallina recién, siempre dice, hagan menestra de sangre. Sí. Hagan algo así con sangre. Uh-huh. En el caso yo, cuando mato mis pollos y veo que son grandes, un gallo o una gallina, así como usted dice, Eddie, yo conservo la sangre porque se le corta el cuello a la gallina, ¿no? Y uno conserva la sangre, le saca la sangre, y en vez de hacer con frijol, ¿qué es lo que hago? Nosotros decimos la torta negra, ¿no? La torta negra, ¿cómo va? ¿A base de qué? De arroz, ¿no? Es como hacer la morcilla. Arroz,
Le pongo pan, se le pone pasa, ¿sí? Se le pone pasa y se mete a hornear, ¿no? Se mete a hornear y eso queda riquísimo. Claro, con los demás condimentos que lleva, ¿no? Eso queda riquísimo. ¿Sí? Porque es como comer morcilla, es como comer morcilla, si la morcilla es a base de la sangre del chancho. ¿Quién creerían ustedes? ¿Ah? ¿Sí? Inclusive a esa tortita de sangre también se le pone papita picada, pero bien chiquito, así como se le mete también a la morcilla. Entonces, la diferencia de hacer la torta de sangre, acá nosotros como lo decimos, que no va entubada, no va metidita en el del chancho, ¿no? El intestino del chancho. Bien. Y así, ¿cuántas otras comidas que a lo mejor se han ido ya perdiendo? ¿No? Mi mamá, por otro lado, contaba, como ella, aparte de vivir en el campo, ella vivía en la montaña. ¿Sí? No es lo mismo vivir en el campo, que a lo mejor tengo más rápido acceso a la carretera, que vivir en la montaña, donde acceder a la carretera es pasar casi un día caminando, haciendo trochas y todo lo demás para poder llegar. No es porque haya un camino firme, ¿ya? Pasar por potreros, para llegar más rápido al lugar de destino, ¿no? Horas caminando. Entonces, mi mamá es de Convento de Chone. ¿Ustedes han escuchado esa parroquia? Sí. ¿Ya? Mi mamá es de Convento de Chone. Ojo, que no es del centro de la parroquia, es de los lugares aledaños a convento. Y entender que convento, sus aledaños, sus sitios aledaños, es montaña. Ahora mismo ya se puede acceder a la carretera, ya es fácil llegar, pero les cuento, hace unos 20, 30 años atrás, 21 años atrás, recuerdo cuando no había carretera, para poder llegar desde Zapallo, porque en Zapallo es vía Chone, Chone-Quito, ¿no? Sobre la carretera, hay un punto que se llama Zapallo, y ahí es la entrada para convento, ¿no? Por allí, inclusive por allí ya entran carros actualmente que van a Pedernales, San Isidro, por allí entran. Pedernales, sí. Llegar ahí a Zapallo, para poder llegar a convento y pasar por todo ese lugar, en época de invierno, costaba aproximadamente de 7 a 8 horas de caminata a pie limpio, ¿sí? Si llevabas las arrias, ¿sí entienden ustedes? ¿Alguna vez han escuchado ustedes ese término arrias? No. ¿Mm? No. No. Las arrias son caballos en grupos, las arrias que llevan el producto que ustedes quieran sacar del campo, las arrias, ¿ya? Con personas cargadas con cacao, café, naranja, todo lo que saldría del campo, ¿no? Hacia afuera, a Zapallo, para comercializarla. Y de ahí de Zapallo, en ese caso, si se llegaba a Flavio o si llegaba a Chone, desde allí pues volvían las arrias, ¿no? Cargadas, pero ya con comestibles. Dígase, la sal en grano, porque antes no se consumía la otra sal que no fuera la sal en grano, ¿sí? Se le han dicho a ustedes sus padres eso, ¿no? La A sal en mí, a grano. mí, a mí lo que me ha dicho mi abuela antes, esto siempre lo dice en el momento cuando mis tías están diciendo que no como esto porque me hace daño, ella sale diciendo, yo cuando tenía su edad, así, ella habla así, yo cuando tenía su edad yo me iba con mi papá donde estaban los chanchos y cuando lo matábamos cogíamos la manteca del chancho, la poníamos a hervir y cuando no había mantequilla cogíamos la manteca del chancho así ya seca y eso lo usábamos la comíamos con pan, con galleta y era como una nueva mantequilla. Eso ahora tampoco ya no se hace. Yo lo sigo haciendo, yo sí lo hago. Es la manteca que yo utilizo para mis alimentos, ¿sí? Yo derrito y Aquí mi mamá también la usa. ahí sale el chicharrón, pues mi amor bello, ¿sí? Yo Sí, pido pero es fuera, que ella lo dice ¿sí? así, que en mi época la gente antes comía de lo que sea, como decía, yo cogía Pero, galleta con manteca chancho. pero ¿qué era? La necesidad, mi amor. Por eso yo digo, cuando la necesidad existe, la mente se pone a trabajar y necesita alimentar a sus hijos sobre todo. Y acá voy. Mi mamá decía, como ellos eran de montaña y era difícil, y en época invernal, en una montaña, no es que te llueve como te llueve por aquí, allá te llueve torrenciales. Y como estás en montaña, estás en las cabeceras de los ríos salen como que si fueran quebradas y crecen en un segundo, así, ¿ya? Arrastrando con todo.
Entonces, era muy difícil tener las cosas así rápido. ¿Y qué es lo que más consumían sobre todo? Era la sal en grano, porque eso decía mi mamá. Mi mamá decía, mi papá, ¿qué es lo que más metía en casa? Mi papá metía la sal en grano, ¿para qué? Para que con la sal en grano, y por decir, ¿qué más era que decía mi mamá? El arroz, porque el arroz si no lo cultivaban ellos, el arroz en, no pilado, sin pilar, ¿sí? Para que conservara más tiempo, para que evitara humedad, ¿sí? Sin pilar. Ellos para cada comida cogían el bunque y empezaban a pilar el arroz, ¿sí? En bunque, nada que ver como ahora con las piladoras. Ellos con el bunque y el mazo. Como ven los morteros ahorita para hacer para amasar, dígase, para picar a lo mejor pimienta, para moler pimienta, ¿sí? Es una cosita así, un cuenco así, y el mortero, ¿no es cierto? Sí, antes eso era una cosa grande, que se le decía el bunque, para pilar el arroz con el mazo. Bien, ¿la sal para qué la usaban? Porque las carnes ¿de dónde provenían? De los chanchos y de las vacas, de los toros, ¿no? Como ellos eran hacendados, pues, ¿qué es lo que hacía? Mi abuelo para mantener la comida, sobre todo la carne, o bien se iba a cazar venados al bosque, ¿no? A la montaña ya, a la montaña más espesa, el guatuzo, la guanta, ¿han escuchado ustedes de eso? El guatuzo, la guanta, ¿qué más? La perdiz de monte, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el venado y eso Iguanas a veces. las iguanas, bueno, eso no comían, eso sí no. Por eso Algunas es que, veces, por necesidad, algunas veces sí lo hacían. Algunas veces. por eso es que a veces creamos tantas enfermedades, porque la iguana tiene un bicho. Uy. Bueno, y si mataban, por decir un venado, mataban un chancho o un toro, eso no lo iban a consumir en un solo día. ¿Qué es lo que hacían? Salarlas, ¿sí? Y ponerlas al humo. Como nunca faltaba el horno encendido, ponerlas al humo, ¿sí? Y ellos eran privilegiados comiendo carne ahumada. Y ahora a nosotros nos cuesta tanto consumir carne ahumada, ¿sí o no? Eso ya se ha hecho tradicional para nosotros en los platos de ahora, en los nuevos. Y es carísima esa carne condenada, ¿sí o no? Y pagamos por ello. Pero en cambio nosotros en el campo comemos carne ahumada siempre, porque nosotros lo ponemos en el horno y la carne está ahumada ahí riquísima, ¿sí o no? Y es fresca. Había una manera como de secar esa carne y hacerlas como tiritas y también se comía. Sí, las ponían a secar en tiritas ahí sobre Sí. como así mismo como el pescado, así mismo lo hacían, ¿no? El pescado, así mismo lo ponían a secar porque no había neveras. No había nevera. Y entonces para hacer que la carne se mantuviera mucho tiempo y poderla consumir, la metían en sal y la ponían a ahumar. Para comer el queso, lo mismo, lo metían en sal y lo conservaban en sal. ¿Sí? Y el queso ahí se mantenía. ¿Ya? Por eso que una de las cosas que más utilizaban era la sal en grano. Eso era parte también de la base. ¿De acuerdo? Ahora mismo ya eso no se hace porque la tecnología nos está cambiando. ¿Sí? Y si bien es cierto, nos ha facilitado el trabajo. Porque ahora mismo, mientras yo estoy trabajando aquí con ustedes, yo a lo mejor yo ya puse a lavar una cantidad de ropa allá. ¿Sí? Y es en la secadora, en la nevadora, ya está, todo eso está allí. ¿Sí? Pero antes las cosas eran más complicadas. O si trabajabas o hacías cosas domésticas, no podías hacer las dos cosas a la vez. ¿Sí? Porque todo era manual, era más complicado. Ahora mismo ya las cosas han tecnificado más. Bueno, por mi parte yo alzo las manos al cielo de que ya no me toque lavar a mano limpia, ¿no? Es complicado. Ciertas piezas a lo mejor, pero ya no es que tenga que esforzarme en la tina 5 horas lavando allí y saque el mugre, ¿no? Es percuda. ¿Sí o no? Como si lo pasaron a nuestros padres, como si le pasaron a nuestros abuelos, ¿sí? Y vaya y lave y hágalo en el río. Pero bueno, me refiero a las comidas. Mi mamá contaba, ¿no? Cuando en época invernal, y no había, a veces no había, porque no se podía salir a cazar por las lluvias torrenciales que había, ¿no? Por los deslaves que se generaban. ¿Qué es lo que hacían? Como ellos sembraban las eras, ¿han escuchado ese término eras? Las eras o los huertos que ustedes le llaman actualmente. Pero antes las eras eran como huertos elevados, ¿no? Porque eso sí eran elevados, ¿no? Y ahí sembraban el cebollín, el cilantro, todas esas cositas, ¿no? Y las cosas medicinales, que el toronjil, que la albahaca, que el mastuerzo, bueno, todas esas cosas, porque antes como no podías tampoco salir a la ciudad normalmente y la medicina también era bastante restringida, no es como ahora que nosotros para todo tenemos una medicina, ¿no?
Antes, ¿cómo curaban ellos un dolor de cabeza o un dolor de panza? ¿Sí? Un dolor de panza, ¿cómo lo curaban? Con paico. Te hacían un agua de paico y te la daban y te curabas con el agua de paico. ¿Sí? O con, si te había dado el corrido mexicano, y perdónenme que esta clase está siendo grabada, pero ¿qué te daban? El oreganón, un té de oreganón, y con eso te calmabas, porque te quitaba inclusive hasta la infección, ¿no? Yo digo, ¿no? Bueno, actualmente todo cambia y todo supuestamente que es para mejora, pero si nuestros viejitos han vivido tanto tiempo, conservando esa memoria montuya, esa tradición de medicinas y lo demás medicinas propias de campo, ¿no? Si han vivido tanto tiempo, por algo ha de ser. Sí valía esa medicina entonces, ¿no es cierto? Y la forma inclusive hasta cómo se alimentaban porque era más natural, porque todo iba del campo a la mesa, porque ellos sí no fumigaban, no colocaban pesticidas ni nada por el estilo. Era más sana la comida, y por eso a lo mejor se permitían vivir más tiempo, por esa comida sana, y la forma en cómo la preparaban, que a lo mucho podían llevar era ajo, ¿sí? Ajo y sal, pero la comida salía riquísima, porque la hacían también con cariño, y a la agilidad, y en el horno, y todo salía riquísimo. Mi mamá contaba que en una necesidad desde esa, mi abuelita cogía, no sé si ustedes han escuchado la cebolla de totora, ¿sí? La cebolla de totora, es como el cebollín, eso lo usan los chinos, pero no creo que le llamen totora. Acá mi abuelita decía la cebolleta de totora. ¿Qué es lo que hacían? Cogían un mazo de totora, lo picaban, lo ponían a medio sofreír con un poquito de achote, le ponían un poquito de sal, asaban plátanos y sopeaban con eso, y comían, como es lo que decía Eddie ahorita, ¿no? La manteca, para que por lo menos pasara el pan en algo, comían la manteca con el pan, ¿sí? Acá era lo mismo, pero se alimentaban, la necesidad hacía que la mente trabajara para poder alimentar a sus hijos, ¿sí? Es así. Y yo creo que en todo surge eso, mientras existe una necesidad, ¿no? La mente empieza a trabajar, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo obtengo este resultado? ¿Cómo lo hago? Pero en cambio, si usted vive en un espacio de confort donde todo lo tiene, usted difícilmente se va a esforzar por algo más, ¿no? Y su mente se encuentra en estado pasivo y no va a referirse a nada más. ¿Sí o no? Miren, cuántos platos ya hemos mencionado, cuántas cosas hemos dicho, y eso es muy diferente a lo que dijo Eddie, ¿no? En cuestión a los platos tradicionales, a decir a los platos típicos, ¿de acuerdo? O a rescatar la memoria montuya, esa memoria montuya a la memoria gastronómica, ¿ya? Porque si nosotros hacemos un recorrido con aquellos platos que ya no se ven en mesa, podemos hacer eso justamente, ¿no? Podemos también hacer un estudio, un análisis de aquello. Hola chicos, ¿se han dormido? Solo veo aquí a Eddie conectado, a Eddie en cámara y a Carlos también. Una preguntita. Dígame, Carlos. Lo que comentó sobre la necesidad, o sea, a la hora de crear estos platos, eso también podría añadirse dentro de la información, porque es un tema importantísimo. Sí, la O sea, en necesidad. este caso. O sea, Sí, es la clave en este caso de la es existencia de la, esos platos. es la clave de ese invento de plato. Es la clave. ¿Sí? Es la clave. Dígase usted, para mezclar el plátano y el maní, fue la necesidad a lo mejor de algún loco en su momento dado que no tenía cómo hacer para comer y viendo una cosa con la otra y la mezcló y resultó que eso fue una combinación perfecta y empezó a comerse y consumirse, ¿sí? Es que la necesidad ha hecho que las cosas surjan y mejoren, ¿sí? O se creen y se desarrollen. La necesidad. Es verdad, Carlos, esa sería una base para empezar, porque si no existe una necesidad, ¿para qué se desarrolla? ¿Para qué se hace? ¿No es cierto? La necesidad era llenar los estómagos de los hijos en ese sentido, ¿no? Yo como padre, yo como madre, que soy de 2 niños, se lo prometo, que creo que en todas sus casas ha pasado en algún momento. A veces no hay en la nevera qué hacer, porque se acaban las cosas. Y no es porque a veces no haya plata, sino que a veces a uno se le acaban las cosas en casa, ¿sí? O a veces de verdad la necesidad surge y que no tienes ni cómo mandar a comprar. Pero tienes una cosa de una cosa, otra cosa de otra y otra cosa de otra. ¿Y qué es lo que empiezas a hacer? Yo digo los calditos remendados, ¿no? Los calditos remendados. Tengo una papa, tengo una zanahoria, tengo un pedacito de pollo, tengo a lo mejor un pedacito de carne, pero no me alcanza con ese pollito para hacer un estofado solo, o no me alcanza con esa carne para hacer la carne frita. ¿Qué es lo que hago? Mezclar los alimentos y me surge un caldo mucho más rico de lo que a lo mejor pudo ser, pero es un caldo remendado, digo yo.
¿sí? Porque solo tenía una papa, solo tenía una zanahoria, solo tenía una cosita de cada una. Pero los uní todos y me quedó algo rico, ¿ya? Pero es una necesidad, ¿sí? Cuando surge una necesidad, se la inventa. El ser humano la ingenia, ¿de acuerdo? Y mi mamá le dice la sopa del reciclaje. De verdad. Entonces, Sí. no estamos bien, no estamos mal. La sopa del reciclaje. Yo le digo los remendaditos, ¿sí? Que vamos por ahí, el reciclaje o los remendaditos, es verdad. ¿Sí? Entonces, no solamente es a mí que me pasa, no solamente a mi mamá que le ha pasado, o a mi suegra, o a mis cuñados, o a mis hermanas. A todos nos ha pasado en un momento dado. Porque es que a veces sí surge que no tienes, que no hay, pero tienes que alimentar a los tuyos. Tienes que hacer que un plato surja. Carlos está que se ríe, no sé de qué. Está por allí su Es que, mamá. no, no, eso. No, es que aquí no. Es que me da risa porque yo siempre cuando cocino hago lo mismo. Cuando no veo que hay nada para comer, me hago una tortilla y le pongo, no sé, salsa de tomate y ya. Algo rico. Ahí me hago una comida. O sea, yo me invento. Eso me... Eso, es ¿Cómo, la cómo decir? necesidad. Pero es la Sí, necesidad, ¿sí o no, Carlos? ¿Ah? Es la necesidad. literal, literal. Para Literal, alimentarse para hay que inventar. alimentarse, ¿sí? Hay que crear. Hay que crear, hay que inventar, ¿sí? Porque si a lo mejor yo nomás tengo una papa, no dígase si hubiera al término literal, y solamente tengo una zanahoria, pero tengo a 4 hambrientos en mi casa, ¿ah? Con una papa y una zanahoria, ¿yo qué hago? ¿Mm? Y solo tengo un Puré, pedacito, ¿ah? un puré de zanahoria. Pero solamente tengo una papa, no me va a alcanzar para un puré. Pero en cambio, Hay que inventárselo. y tengo un pedacito de pollo, a lo mejor tengo queso en la nevera y tengo leche. ¿Qué es lo que hago? Un poquito de sopita, ¿sí? Un caldito chiquito, una cosa que por lo menos intente mojar el arroz. Y comen. Ya comieron, por lo menos llenaron el estómago, ¿sí o no? ¿Ya? Eso surgió y eso ha surgido siempre. La necesidad siempre ha existido. Y cuando hay necesidad es que las cosas se tienen que hacer o hacer. Si no hay necesidad, nadie inventa nada. ¿De acuerdo? Y esos platos, justamente, nuestros platos manaba, yo creo, estoy segura que han salido a través de la necesidad. Sobre todo aquellos platos que ahora mismo mencionábamos. ¿Ya? De la necesidad. La enzapatada, ¿sí? La enzapatada, a lo mejor esa haba seca era conservada para sembrar nuevamente en invierno o en verano para poder tener otra vez haba fresca, pero si no había que comer y era eso lo que había, entonces, ¿qué se podía inventar? Comer igual, ¿sí? Comer igual. Yo recuerdo cuando muchacha, cuando pequeña, de verdad que yo vengo de una familia bastante pobre. Gracias a Dios las cosas han cambiado a mejor. Mis hijos no han tenido que pasar esas necesidades, pero en cambio yo recuerdo que a veces no había, para nada. Mis papás no tenían, no había, no alcanzaba. Y que para poder alimentarnos, ¿no? A veces se tenía que esperar vender. Antes en el campo, pues así, ¿no? Se vendía la funda de hielo, que se vendían los bolos, que se vendían, no sé si ustedes, y todavía eso se sigue conservando, pero la funda de hielo es la tradicional, la que se vende, ¿no es cierto? Esperar para completar y comprar la libra de arroz o comprar el huevito, ¿no? Pero se lo prometo, yo no sé cómo hacía mi madre, la necesidad. Yo no sé cómo hacía mi madre, pero con un huevo y una libra de arroz nos daba de comer a todos, pero quedábamos llenos. Y éramos 6. ¿Sí? Pero quedábamos llenos. Una, el amor con lo que nos daba, ¿sí? Y otro, la necesidad, era la carencia, no había, ¿sí? A veces lo único que teníamos era plátano. ¿Qué es lo que hacía mi madre? Los ponía a hervir, no había sal, pero era sal en grano, y ¿qué es lo que hacía? Los ponía a hervir, los majaba como que si fuese a hacer un bolón, pero no había nada más que poner. ¿Qué es lo que hacía? Mojarlos con un poquito de esa agüita de sal, y nos hacía jebes como para empanadas, ¿sí? Y nos daba de comer. Con un gloriado de, lo que surge también, el platos típicos dentro de eso, el acompañante eran los gloriados, no era té como nosotros le decíamos, el término era gloriado, ¿de acuerdo? Gloriado. ¿Qué era lo que había en la mesa? Y lo que más abundaba, por lo menos que yo recuerdo, en el campo propio, era la hierba luisa, la paja luisa, ¿sí? Endulzada con panela, porque ni siquiera había azúcar tampoco. ¿Sí? Endulzada con panela. Y eso, nos daba el agua ¿cómo es? De hierba luisa con esa bolita, pero nosotros nunca nos acostamos sin comer. Pero la necesidad surgía. ¿Sí? Ojo, que lo que les estoy diciendo está quedando grabado y espero que esto no sirva de meme para después, ¿no? ¿Sí? Son cosas que son nuestra realidad, nuestra autenticidad, y eso ha hecho que
que la necesidad surge por la necesidad propia, es que se han creado muchos platos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso en cuestión a la parte gastronómica, y no se digan otras cosas, ¿sí? Entonces, miren, hay que recordar también esos términos, el gloriado, ¿no es cierto? Gloriado. Términos como esos que hay que ir conservando porque es nuestra memoria, ¿sí? Nuestra memoria. ¿Qué otros términos? Nosotros le decíamos sopa a la menestra, sopa, una sopa de plátano, una sopa de yuca, una sopa de lenteja, eso era sopa, ¿de acuerdo? Ahora el término sopa es para el caldo, nosotros es caldo, ¿de acuerdo? Nosotros es el caldo, sea caldo espeso o caldo, pero es caldo. El caldo de gallina es caldo para nosotros, ¿sí? O caldo de legumbre, no es sopa. Eso no es sopa para nosotros, en otros lugares lo conocen a eso como la sopa, ¿sí o no? Para nosotros la sopa es otra cosa. La sopa de plátano, la sopa, ¿sí? Es otra cosa. Lo que se le dice menestra, ¿no? Es recordar también incluso hasta esos términos, las terminologías que usaban antes nuestros padres, porque eso es también, eso es parte de rescatar la gastronomía. Los estoy aburriendo con lo que estamos hablando. No, yo estoy ahí No, yo concentrado. estoy con la oreja parada. Eso de que escuchando. dice caldo y sopa, yo sí lo diferencio, obvio, porque yo sé que un caldo obviamente es muy líquido y sopa, por ejemplo, si mezclan tantas verduras y lo ponen a la licuadora, yo sé que eso es una sopa. Y lo ponen canguil rico. Claro, pero bueno, eso es una sopa, lo mezclas en la licuadora, pero ya para mí eso es una crema, ¿sí? Yo tengo diferentes. Sí, no, para nosotros la sopa, por decir es la sopa de plátano, que usted machaca el plátano, lo pone en la agüita que puso a hervir, a lo mejor el pollo desmenuzado, lo tira allí. ¿Qué otra cosa es la sopa? La sopa, la lenteja, ¿no? La sopa, Sí. una sopa de lentejas. Son Yo le tres digo términos, caldo. es Yo le caldo, digo caldo, sopa y sopa. crema. Creo, Es exacto. caldo, sopa y crema. El caldo es más líquido, la sopa tiene más ingredientes, o sea, es líquida, pero tiene papa, cebolla, zanahoria, yuca, que carne, cosas así, y la crema es de todo licuada. Agua seca. Yo lo tengo entendido así, no sé si está Sí, correcto. sí, lo que pasa es que yo les digo es por nuestra memoria. Yo estoy haciendo un recuento a nuestra memoria, ¿no? Claro. A nuestra memoria. Si en el campo es caldo, caldo, sea este que esté espeso o que tenga muchos alimentos, como dice Eddie, ¿sí? Sea que sea espeso o sea caldo líquido, sea caldo transparente, ¿no? Que yo vea hasta el fondo, como el caldo de gallina, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y de ahí las sopas, pues lo demás, las menestras que actualmente nosotros le decimos, ¿sí? Una sopita de, ¿ya? Eso es lo que decíamos, ¿de acuerdo? Por decir, el gloriado, ¿no? Ahora mismo ya no se escucha ese término gloriado, pero es que es lo que decíamos nosotros antes, el gloriado. Ahora decimos el té, ¿no es cierto? El té. ¿Por qué? Porque adoptamos costumbres ajenas y vamos perdiendo la nuestra, ¿sí? Vamos perdiendo las nuestras, vamos olvidándonos de lo nuestro, ¿no? Pero el término nuestro era gloriado. Gloriado, ¿sí o no? Vamos anotándolos, el gloriado. Y así, cosas que ustedes, yo sí quisiera que ustedes vayan e investiguen con sus padres los términos que aplicaban a los alimentos antes, ¿no? ¿Y qué se conocía por gloriado? Tú lo podías hacer de toronjil, porque esto es inclusive lo de toronjil, ¿sí? Y miren que eso es una hierba pasiva que te permite hasta descansar mejor y dormir mejor, porque te controla los nervios, ¿sí saben ustedes? El toronjil, la hierba luisa o la paja luisa, ¿sí? La paja luisa, la hierba luisa. ¿Y de qué otra cosa hacían? ¿Quién más recuerda? ¿De qué otra cosa hacían? Los baños diferentes, o sea, si te bañabas con estas plantas, te curabas de esto también, esto también era mucho antes en el campo. De Mi abuela me curó manzanilla. así la varicela una vez, con unas hojas de un árbol, no me acuerdo de cuál era, y ella me bañó y me rasqueteó todo el cuerpo con eso, y ahí eso me curó. Sí. ¿Y ¿Cómo? qué es la medicina? El NIN. El La nin, hoja, sí. el NIN, sí. Sí. Un ratito, chicos, un ratito. Denme un segundito. Ya. Sí, el NIN. Eso servía justamente para el picor de la piel. Sí. Pero bueno, si nos sumergimos específicamente a lo que es parte de nuestros platos, ¿qué otro era
la menta, que ahora nosotros los conocemos, pero era la hierbabuena, la hierbabuena. ¿Han escuchado ustedes eso? Sí, eso también se lo he escuchado. La hierbabuena, y con eso hacíamos tecitos también. Y qué La rico, eso manzanilla, quedaba fresquito. Ah, la manzanilla, la manzanilla, sí, la manzanilla. Sí, la manzanilla. Entonces, qué rico que era eso, el ¿no? orégano, El orégano, ujú, el orégano. El oreganón, porque el orégano, sí. orégano es el chiquito, El orégano, oreganito. el orégano. ¿Ah? El orégano, el orégano. El oreganón, el oreganón. Cuando teníamos un dolorcito de panza, el oreganón o el paico. Eso eran literal para calmar nuestros dolores. Pero bien, ahora sí, yo sí quisiera que ustedes vayan, consulten con sus papás. Eso, miren que ya nos estamos haciendo un recuento más de esto. Y a ver si definimos, yo creo que ya definir la metodología, ya sabemos cuál es la metodología, ¿no es cierto? La encuesta creo que eso está descartado completamente porque va a ser imposible llegar, pero sí las entrevistas, ¿no es cierto? Por lo menos sí tener a un margen, no, un margen ya considerable que nos pueda dar una respuesta, ¿sí? Inclusive entrevistas a quienes, a nuestros ancestros, ¿sí? A Los nuestros abuelitos. antecesores, a nuestros abuelitos, ¿sí? Esas serían unas entrevistas a nuestros abuelitos. ¿Qué es lo que les mando a hacer ahorita, no? Investigar cómo se llamaban las comidas antes. ¿Qué comida, papá, tú comías antes que ya no se come ahora, no? ¿Sí? A través de la necesidad. ¿Qué surgía? ¿Qué comidas se hacían? ¿No? Miren, que ahora mismo no recordaban lo de la papaya, pero Carlos sí, ¿no? Carlos dice que su papá sí lo mencionaba, la papaya, una sopa de papaya, y comían, ¿no? Comían. Ahora, ¿qué vamos a comer esas cosas? Ni de chiste, porque para nosotros todo es más fácil. Carne, pollo y pescado. Si no hay eso en casa, no hay comida. ¿Sí o no? Carne, pollo y pescado. Si no hay eso en casa, no hay comida. Pero en cambio, en las mesas de antes, ¿no? Yo le puedo decir por mis papás, por mis abuelos, por parte y parte, si había carne, pollo y pescado en la mesa, era un milagro. Un banquete, un festín Era un de festín, reyes. ¿sí? Era un festín de reyes, ¿sí? Antes no había eso, porque las comidas todas eran a base casi de queso. Bueno, el queso se decía, porque por allí pasaba el queso también, ¿no es cierto? Porque por allí pasaba el queso, que esas eran otra de las cosas, ¿no? Pero bien, esa es nuestra memoria, que hay que rescatarla. Si ese es el fin específico, entonces hacia allá nos tenemos que orientar. ¿De acuerdo, amores? Bien. Una vez que está definido el tema, eso es fácil de definir objetivos y la metodología está definida, como quieran, ya sabemos a dónde nos vamos a orientar y la problemática. Si quisiera con ustedes, ojalá que ya Freddy se pueda comunicar con ustedes. Ojalá que Freddy se pueda comunicar con ustedes para que ya definan específico, que ya me imagino que después de nosotros, que después de mí ya sigue con Freddy, ¿no? Que definan el tema en específico, ya se centren en específico a qué es lo que van a hacer. Porque esto que hemos tenido es un conversatorio, haciendo un recuento histórico. A lo mejor ustedes dirán, hoy ya ha sido tiempo perdido, pero no, hemos recordado y hemos empezado a ver que hay cosas de nuestra cultura que sí ya se ha perdido. Dice, a lo mejor Eddie dice por estética de presentación, ya no se come ahora el caldo de rosca o el caldo de pan, ¿no? Pero es algo que era nuestro, y que era nuestro, ¿sí? Y que era rico de comer, ¿ya? A lo mejor no se veía una bonita presentación, pero qué rico que era un caldito de pan, un caldito de rosca, comértelo calientito a buena hora y que te lo dieran con todo el amor del mundo tus padres, ¿sí? ¿Ya? Bien. Y así muchas otras cosas, amores. Entonces, si para muchos aquí me imagino que han hecho solo conectarse y han hecho presencia omisa, no hay problema. A la final de cuentas, el trabajo no lo tengo que defender yo al final, son ustedes, ¿de acuerdo? Yo lo único que estoy haciendo con ustedes es encauzándolos un poquito, definiendo ciertas cosas. Dígame, Carlos. Con respecto a lo que son claro, el estudio como tal es en Manaví, son 22 cantones. Ujú. ¿Cómo podríamos anexar eso? ¿Serán dos comidas? En este caso, ¿o sería solo una? Eso es lo que yo quiero que ustedes definan con Freddy, mi Ah, amor. Eso es lo que yo sí, quiero que sí. definan con Freddy. Sí, porque miren, aquí hemos hecho un recuento de varias cosas, ¿no es cierto? Una que decía Eddie, decía cómo es los platos típicos. Ojo, que eso es una cosa muy diferente a rescatar la cultura gastronómica manabita, ¿sí? Entonces, son platos gastronómicos como tal. No que yo le digo es, Sí. en este caso, como usted tiene conocimiento, pues nos puede dar ahí un pequeño ahí. Aquí Contexto, como, en contexto podríamos ver las más relevantes. ¿Cuáles son aquellas cantones a lo mejor de donde se referencian más comidas? ¿Sí? ¿Sí? Donde se referencian más comidas. ¿De acuerdo?
Sí, porque son bastantes cantones. O sea, Sí, son bastantes cantones. Y si vamos hacia la ruta de sus parroquias y sitios, pues imagínense, sería un trabajo sin fin, ¿no es cierto? ¿Sí? Un trabajo sin fin. Pueden a lo mejor definirse Manabí y específicamente Puerto Viejo como prueba piloto, plan piloto, para que esto sea transportable luego a los demás cantones de Manabí, ¿no? Podemos hacer eso. Puede ser transferible, a eso me refiero, ¿no? Que este estudio pueda ser transferible a cualquier otro cantón de Manabí, asimismo a otra provincia del Ecuador, ¿de acuerdo? Porque por eso es que se hacen los estudios. El estudio debe ser transferible, debe ser que si, dígase la moda, ¿no? Las modas lanzan ropa, los talleristas lanzan la ropa, ¿no es cierto? Blusas, vestidos, faldas, shorts, todo eso, ¿no es cierto? Los lanzan con tallas. ¿Es o no? Lo lanzan con tallas. ¿Sí o no, amores? O sea, voy a hacer un poquito una analogía aquí media rara. Dígase que lanzaron camisas y pantalones y las tallas son S, M, L. LX, ¿sí o no? ¿Sí? S, M, LX. ¿Ya? A lo mejor yo soy M, Eddie también es M, Carlos también es M, Cristian es M también. ¿Ya? A lo mejor a Eddie le queda un poquito más holgado, a lo mejor a mí me quede más estrechito, pero seguimos siendo M. ¿A qué me refiero con esto? Que esas tallas que han sido lanzadas están dadas ya analizando los cuerpos, viendo más o menos las dimensiones, ¿sí o no? Se han hecho estandarizaciones para eso, ¿no? Para estandarizaciones. Diferente es que usted quiera ya una camisa a medida. Ya para eso usted tiene que buscar un costurero o un sastre, ¿es o no? A medida que es diferente. ¿A qué me refiero con esto de poner la muestra de lanzar las blusas o camisas o la ropa de moda? ¿No? Con tallas en específico, como estandarizaciones. A que eso de allí pueden estar dados a un sinnúmero de personas, indistintamente si es alta, baja, gorda, flaca, negro, o sea, diferente, ¿de acuerdo, amor? Diferentes sean las razas, las etnias, diferentes sean las contexturas de las personas. Ya hay una estandarización en cuanto a los modelos, ¿no? Es lo mismo que ocurre o que debería ocurrir con una investigación. Esa investigación debe calzar, en ese caso si hacemos para Puerto Viejo, así como debe calzar para Rocafuerte o para cualquier otro sitio, parroquia, provincia, para cualquier otro lugar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para Chone, o sea, puede calzar en cualquier lugar, ¿de acuerdo? Por eso se le dice transferible. Esa investigación puede ser transferible a cualquier otro lugar, ¿de acuerdo? Bien, complicado. ¿Sí? Eso sí quiero que ustedes definan con Freddy, ¿sí? Porque podemos específicamente, decimos, listo, el corredor gastronómico Manabita, pero por este específico, por el tiempo limitado que tenemos, vamos a tomar como punto referencial a Puerto Viejo como plan de estudio, ¿no? Como un proyecto de plan de estudio, ¿no? Como, ¿cómo se diría? Espérese un ratito. Como punto focal, Puerto Viejo, ¿sí? Como prueba piloto, mejor dicho, es prueba piloto, no es plan focal, prueba piloto, ¿de acuerdo? Prueba piloto Puerto Viejo. Vamos a aplicarlo a Puerto Viejo, vamos a hacerlo con Puerto Viejo, y esto puede ser aplicable a cualquier otro cantón de Manabí. Porque sí, Carlos indica, son muchos cantones, y tratar de recorrerlos todos, y tratar de culminar en no más de un mes, porque ya no tenemos tanto tiempo para terminar este trabajo, va a ser complejo, ¿de acuerdo? Sí, va a ser complejo. Ojo que tienen que definirse muchas cosas todavía y yo estoy como asustada por ustedes porque eso sí tienen que hacer el manual de identidad, el estudio homólogo y todo lo demás. Sí estamos entendiendo la dimensión de las cosas. Yo creo que ustedes lo entienden mejor que nadie, ¿sí? Tienen que definirse esa parte rápido, mis amores bellos. Ahora, con lo que hemos conversado, espero que hayamos disipado un poco de dudas allí. Podemos tomar como prueba piloto Puerto Viejo, que eso se lo pueden ustedes indicar ahora mismo, Freddy. Si la misión es hacerlo Manabí, listo, pero podemos tomar como proyecto o prueba piloto Puerto Viejo. Apliquémoslo a Puerto Viejo primero y sus alrededores con todas sus parroquias, ¿no? Y veamos qué surge, qué pasa allí. Si ya de por sí yo soy de la parroquia Ruchico, del cantón Puerto Viejo, soy del sitio de las Chacras, ¿no? Oriunda del sitio de las Chacras, actualmente vivo en el Rodeo, pero sigo siendo de la misma parroquia, ¿recuerda? ¿De acuerdo?
Pero miren, yo ya le he contado alguna historia, yo ya le he contado algunas cosas. ¿Sí? Es mi memoria, pero es parte de esta parroquia, es parte de Puerto Viejo. ¿De acuerdo? Y así, ya por ahí tenemos cómo alimentar nuestra información. Y yo creo que eso de allí, como decía Carlos, que es importante, la necesidad que ha surgido para crear estos platos, es lo que creo que es la base de todo el plato. La necesidad. ¿No? Y por ahí empecemos a estudiarlo. ¿Quién de ustedes no es de Manabí? ¿Quién de ustedes no es de Puerto Viejo específico? ¿Ustedes de dónde es, Carlos? Manta. De Manta. Bueno, tampoco es que está distante acá. Ah, un bus y ya, ida y vuelta ya. Sí, ida y vuelta un bus, sí. Bien, entonces, ahora sí me he dado a entender como para que ustedes lleguen a Freddy y decirle que a lo mejor han estado conversando conmigo y que, si bien es cierto, si es que van a hacer ese corredor gastronómico, rescatando la cultura gastronómica de Manabí, que es diferente a decir los platos típicos, porque eso ya se conoce, ¿no? Eso ya se conoce, no es ese el fin, sino si es que ustedes quieren rescatar la cultura manabita en cuestión a la parte gastronómica, rescatar significa volver a recordar aquellos platos que no existen, que ya han desaparecido, a eso es específicamente, sí. Es mantener la cultura viva, hacer que la cultura viva, gastronómicamente hablando, se mantenga viva. Entonces, si ese es el punto en específico, podemos ya establecer con Freddy esa ruta de trabajo y que pueden ustedes tomar como plan piloto, en ese caso, para hacer el estudio, el análisis a Puerto Viejo. Y que luego, de acuerdo a la investigación, eso puede ser transferible, así en estos términos, puede ser transferible a cualquier otro cantón de la provincia, así como a cualquier otra provincia de Manabí. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí quisiera que ustedes lo vayan a consultar con Freddy. No sé si ustedes consideran que hoy día ha sido un día perdido, yo lo considero que no, porque en cierta forma sí se han definido varias cosas aquí. Hemos recordado cosas y hemos visto que nuestra cultura, gracias a Dios, es rica. Vivimos, gracias a Dios, en una provincia privilegiada. Yo digo sí, privilegiada. Privilegiada. Donde comer es lo más rico que hay, ¿sí o no? Eso sí, comer es lo más rico que hay. Bien, como decía Carlos, hasta salsa de tomate le tira la comida. Lo importante es comer. Lo importante es comer. Bien, hasta aquí chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Pregunta, duda? De mi parte no. Todo No, entendido. listo. Para aquellos que han estado simplemente conectados pero que no están presentes, a la final de cuentas, chicos, pues yo no voy a registrar, voy a hablar con Freddy si yo también registro asistencia, pero recordar que esto es parte del proyecto integrador de saberes y sí me gustaría que todos se interesaran, ¿de acuerdo? Porque esto es parte y van a realizar la investigación. Si no están de acuerdo como yo trabajo con ustedes o como los estoy orientando, también sépanmelo decir para yo hablar con Freddy y saber que no nos entorpecemos en el camino, ¿de acuerdo? ¿Ya? No nos entorpecemos, no nos alejamos de lo que queremos conseguir, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Yo no digo que sé, intento simplemente orientar en lo poco que yo comprendo de esta parte, de lo que es la investigación. Corazones bellos, les deseo un estupendo resto de día, pasen bien, nos vemos la próxima semana. Sí los exhorto, por favor no se olviden, y no solamente que sea Carlos y Eddie los que vayan a consultar, los exhorto a todos, y espero me estén escuchando, los exhorto a todos a que vayan a consultar a sus abuelitos, y ya empezamos allí a aplicar la metodología de encuesta. Vamos a aplicar a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros padres, ¿no? ¿Cuáles son aquellas comidas que a lo mejor ya no las ven, pero que las recuerdan como parte de su crecimiento, como parte de su niñez, de su educación? ¿Sí? Los exhorto a que vayan a investigar, y ahí ya partimos, ahí ya tenemos una base firme de aquellas comidas, ¿sí? De aquellas comidas. Y eso ya sería parte de nuestra primera entrevista, que a lo mejor no tenemos ninguna pregunta estructurada, esa sería una entrevista abierta, ¿de acuerdo? Una entrevista abierta donde podemos alimentarnos más y mejor con información rica para ampliar nuestro bagaje de conocimientos dentro de este proyecto. ¿Ya? ¿Dudas o preguntas para los demás? Tyron, Yulisa, David, Itati, Cristian, brillan por la ausencia. No, sí No. estamos aquí escuchando. Bueno, ya no, profesor. Ah, ok, mi amor bello, listo. Estamos Aquí. escuchando.
Ya, mi amor bello. ¿Tienen alguna duda ustedes, corazones? No, ninguna, la verdad. Ninguna, Ya. profe. Sí me escucharon lo que les he exhortado a que vayan a consultar con sus abuelitos o sus tíos o sus hermanos, sus papás, ¿no es cierto? Sí, profe, ya voy a consultarlo a mi abuelita. Ujú. Sí. Porque si el Yo concepto no es... prometo sacar mucha información porque mis abuelos, de parte de mi mamá, son muy aniñados y ellos no vienen de campo. Son citadinos, no digas aniñados, cuidado esos Bueno, términos. Son bueno, citadinos. El ya, término son sería personas que vivieron toda su vida en la ciudad. en la ciudad, son citadinos, ese es el término, citadino, ¿no? A campesino, ¿no es cierto? Ojo que con eso no estoy ofendiendo a nadie. Yo soy campesina y para mí eso no es una ofensa. Yo soy campesina porque vivo en el campo, lógicamente, soy campesina, ¿de acuerdo? Vivo en el campo, lógicamente tengo acceso rápido a la carretera, ¿no? ¿No? Pero sigo viviendo en el campo y para mí vivir en el campo es lo más lindo y hermoso porque no tengo ruido de la ciudad, no existe ese tráfico, ¿sí? ¿Sí? Yo salgo a mis patios y yo puedo ver, yo puedo escuchar los pajaritos cantar, yo puedo ver ese frescor, ese fresco de la mañana, puedo ver ese verdor de los árboles, ¿de acuerdo? Para mí, bueno, para mí, será que yo soy sí, muy campesina, muy montubia y arraigada a mis raíces, eso sí. Uh-huh. ¿De acuerdo? Carlos no le gusta eso, a Carlos sí le gusta vivir en la ciudad. Bueno, cada cual con gustos diferentes, ¿no? ¿Eh? ¿A usted sí le No, gusta nada? No dice no, nada. yo escucho lo que comenta y me hace recordar a mi padre, porque mi padre, él me dice que lo mejor es vivir en el campo. Y si pudiera actualmente, lo haría, porque por muchas razones. Entonces, me da curiosidad escucharlo. No, yo, o sea, he estado tiempo en el campo, pero no me disgusta, pero como estoy más acostumbrado a la ciudad, es como que el cambio de aires no me afectaría, pero sería un poco curioso. Van a Miren, adaptarse. ajá, miren, en este caso, por esta pandemia mismo, vamos a hacer en esta pandemia mismo, miren a esas personas que viven en edificios compartidos, ¿no? Con departamentos que son estilo casas, pero que no tienen dónde más dar vueltas que solamente allí dentro de ese edificio, dentro de esa que llaman casa, ¿sí o no? En esta pandemia, que ha sido todo encierro, ¿sí o no? En esta pandemia que nos obligó a encerrarnos, esas personas de por sí, si ya estaban encerradas, ahora más con este encierro, imagínense, yo creo que me hubiese vuelto loca, ¿sí? Porque no es mi costumbre. Yo como soy montubia, campesina, me gusta, tengo mis patios, ¿no? Yo por lo menos salí al patio a andar con mis plantas. Yo tengo las plantas, el toronjil, la albahaca, la hierbabuena, todas mis plantitas, ¿no? Porque mis tés yo los hago a base de eso que es natural. Mis tés, mis gloriados, ¿no? La hierba luisa, yo tengo la hierba luisa, tengo la valeriana, tengo el toronjil, que más, otro que es para el dolor, tengo la buscapina en planta. Yo tengo mis plantas medicinales allí y me encanta andar con esas plantas y me encanta el oreganito, que el orégano y todo lo demás y me gusta estar allí en esa parte, por lo menos distraerme un ratito, porque pasar 8 horas sentada aquí en este computador y a veces hasta 16 horas sentada en este computador a uno también lo enloquece, ¿sí? Y si estuviera encerrada entre 4 paredes donde no tenga patio, donde no tenga aire fresco que respirar, Dios mío, me hubiese dado plocutún, ¿sí? Estuviera loca, ¿de acuerdo? Es complicado ahora mismo. Imagínense en esas personas encerradas con niños pequeños en esos apartamentos que no tienen dónde salir, ni siquiera un patio donde recrearse, porque hasta eso era imposible. Imagínense. Yo digo, soy bendecida por vivir donde vivo, ¿sí? Porque aunque esté encerrada, que no salga a la calle, tengo lugar donde salir de mi casa, sin invadir lugares ajenos y sin afectar a los demás, ¿ya? Sin afectar a los demás. Que si me siento muy estresada aquí en el computador, voy y prendo el horno, por lo menos lo prendo un rato allí, a que ahumee un rato la leña, y ya, con eso me tranquilizo, aunque sea hervir agua, pongo allí, ¿de acuerdo? Pero eso por lo menos ya me tranquiliza, por lo menos esa es mi forma de relajarme un poco, ¿no? Esa es en cuestión. Muchos otros no tienen la opción, ¿sí? No porque no quieran, sino porque las dificultades y las necesidades de ellos han sido diferentes. Pero es complicado. Es complicado. Bien. Así que su papá, Carlos, dice que por él viviría en el campo. Sí, es que en este caso lo comentaba desde lo que pasó del terremoto de 2016. Uh-huh. Le pareció interesante ver desde lo que le comentaron del trabajo. Ahorita no trabaja, pero comentaba ahí
de que la mayoría del campo no sufre tantos daños. Entonces, él es muy, él es bastante campesino. Él, en este caso, sus padres, él estuvo bastante tiempo en el campo, después se fue al oriente y después regresó y vino acá a Manta. Es la cultura Entonces, también. sí, y él conoce mucho del campo porque él me cuenta siempre, yo lo escucho, me parece interesante las historias que me cuentan, entonces, Y me da eso, curiosidad. eso, lo que le cuenta a su papá, consérvelo como un tesoro de añoranza también. Porque cuando su papá, y espero que no sea eso, que suene mucho tiempo después, cuando ya su papá deje de estar aquí en este mundo, eso van a ser sus recuerdos, que usted va a añorar y va a decir, mi papá me contaba esto, mi papá me decía esto, qué lindo que era escuchar a mi papá, ¿sí? Qué lindo que era escuchar a mi papá. Y cuando usted a lo mejor vaya a un lugar y escuche eso o vea eso, usted va a decir, eso veía mi papá, eso quería mi papá, eso hacía mi papá. Esas son nuestras memorias. Y si bien es cierto, hay una cosa que se nos ha olvidado también, que por esto olvido también de nuestra gastronomía y de por la ansia loca de vivir en la ciudad, de estar más cerca de la ciudad, hemos olvidado nuestros campos también, ¿sí? Hemos olvidado nuestros campos, nuestras tierras, de cultivar nuestras tierras. Y estamos perdiendo espacio en eso, que parte de nuestra gastronomía también, porque de allí proceden nuestros alimentos, de esa tierra fértil, ¿sí? Porque antes no se iba al mercado a comprar, usted cultivaba sus cosas en casa, ¿sí? Usted cultivaba sus horas en casa. Lo que yo le decía, las eras que hacían, las eras las hacían alto, pero ahí tenían de todos los montes que usted pudiera encontrar, de todos los montes que usted quisiera. Parte también de la comida, de la tradición. Usted iba a los patios atrás, habían huertos, a la huerta, no huerto, a la huerta, vamos a la huerta, que el pepino, que el tomate, que el pimiento, había de todo allí sembrado, ¿sí? A lo mejor lo que no conseguían era las cosas de la sierra, pero después allí tenían todas las cosas de la costa y no iban al mercado por ello a comprar, lo tenían en sus patios, ¿sí? Lo tenían en sus patios. Esa era la gran diferencia y eso quizás también permitía que vivieran más, porque comían más sano. Un abrazo a la distancia, mis amores. Nos vemos la próxima semana. Por favor, no se olviden lo que les he exhortado hoy día a investigar con sus padres, a rescatar esa cultura y verán que ustedes se van a alimentar de cosas y se van a nutrir de otras cosas allí, recordando otras cosas que sus padres pueden contar, historias riquísimas. Vivan esas memorias, ¿de acuerdo? Nos vemos la próxima semana y espero que no sean uno o dos que solamente contesten las preguntas o uno o dos que los vean en pantalla, amores. La próxima semana espero que ya todos activen sus cámaras para trabajar, porque de lo contrario es como que esto no está funcionando. Y si de verdad ustedes ya no quieren escucharme o no quieren trabajar conmigo, díganmelo para no perder en ese sentido tan poco tiempo, no hacerles perder el tiempo a ustedes, para que en ese caso pues sigan trabajando con Freddy. ¿De acuerdo, amores? ¿Sí? ¿De acuerdo, corazones? Yo trato de, en lo posible, es de orientar en lo poco que yo sé en cuanto a la investigación, ¿no? Nada más, es esa parte. Y tratar de que este proyecto pues salga adelante, salga avante. Bueno, un abrazo fuerte a la distancia, un estupendo resto de día y de semana. Nos vemos la próxima semana, chicos. Chao, chao. Chao, Adiós. profe, pase Chao, bien, mis amores cuídese. también. Chao, Chao, profe. profe. Chao, Buenas tardes. chao. Chao.